¿Alguna vez has sentido que alguien muy cercano te había quitado todo lo que más esperabas de la vida, al igual que necesitabas el mayor apoyo? Ya miré a los ojos de los que amas y no vio afecto, sino envidia escondida, disfrazada de sonrisas. Hay dolores que no podemos explicar. No gritan por fuera, pero por dentro duelen en silencio. Y lo peor es cuando viene de su propia casa, su propia familia. Hoy quiero hablar contigo que ya ha confiado en alguien que terminó rompiéndote adentro, quien entregó su historia cerrada y fue traicionado justo en medio de lo que debería ser el mejor día de su vida. No esperabas eso, no te lo mereciste, y sin embargo, sucedió. Ella era su hermana, crecieron juntos, compartieron secretos, miedos, ropa. Siempre pensaste que había un fuerte vínculo allí. Incluso con pequeñas disputas y provocaciones tontas, crees que ella sería tu mejor amiga por el resto de su vida. Así es como lo viste, así es como soñaste. Pero el tiempo mostró que no vio lo mismo, y cuando ha llegado tu momento, ese momento que soñaste desde que eras un niño, con todo lo planeado, vestido elegido, corazón rápido, la invitación más hermosa que jamás hayas escrito en la vida, fue entonces cuando decidió lastimarte. Frío, calculado, en silencio. Ella no solo te traicionó, ella sacó de ti lo que más confiaste, tu seguridad, tu prometido, tu piso. No esperabas vivir de luto el día de tu boda. Y en medio de todo esto, tu familia fingió no estar con ellos. O peor, algunos incluso aplaudieron, dijeron que no era tanto, que cosas así suceden, y te dejaron solo en el altar, sino también con dolor. Te sentiste invisible, te sentiste estúpido, como si estuvieran equivocados al haber amado, mal por creer, incorrecto por esperar que al menos ese día las personas que más amó estaban a su lado. Pero yo lo estaba, incluso cuando lloraste escondido en el baño, incluso cuando nadie llamó para saber si había comido, incluso cuando mantuviste esa alianza solo en la habitación oscura, mirando el techo y tratando de entender por qué. Yo estaba allí, porque sabía que este vacío no era solo para él. Fue por todo lo que representó, fue por la hermana que perdiste, por la confianza que nunca regresó, por tu versión que fue enterrada en ese altar. Y es por eso que hoy estás aquí, porque dentro de ti todavía vive una fuerza que nadie ha logrado borrar. Pensaste que habías muerto adentro, pero no moriste, solo estabas siendo preparado, porque no dejo que nadie se rompa sin propósito. Permití que todo esto sucediera para no destruirte, sino para mostrarte quién eres realmente. No tienes que gritar venganza. Su respuesta se quedará en silencio en el momento adecuado, en el lugar correcto. Y eso comienza ahora, porque necesitas ver lo que sucedió 3 años después. Y como al amanecer, en un hospital nunca imaginó pisar, algo que parecía simplemente coincidencia, fue el comienzo del turno. Y estaba allí, sin previo aviso, que todo cambió. Y mirando hacia atrás ahora, todo parece tan obvio, pero en ese momento solo quería creer que era mi cabeza, que esa sensación en el estómago era el nerviosismo de una novia, no advertencia de traición. Ignoré el aspecto demasiado rápido entre los dos, las bajas conversaciones que se detuvieron tan pronto como entré en la habitación, su teléfono celular que comenzó a convertirse en un secreto, la forma en que mi hermana comenzó a prepararse más cuando supe que vendría a cenar. Yo vi, sentí, pero no quería aceptar. La verdad es que cuando amamos ponemos excusas para todo. Llamamos a paranoia lo que es instinto. Cerramos los ojos porque la apertura significaría enfrentar una pesadilla que aún no tiene nombre. Y me negué a nombrarlo. Me negué a admitir que mi hermana, pronto ella, con quien crecí, la manta dividida, incluso compartí secretos de niños, podría estar jugando con lo que era mío, con lo que era mi sueño. Hubo una noche que nunca olvidé. Todos estábamos cenando en la casa de mi madre. Llegó tarde. Cuando llegó, dijo que su teléfono celular había estado fuera de la batería. Mi hermana dio una risita seca. Esa risa que no es divertida, es provocación. Le pregunté si ella sabía algo. Ella respondió, nada mucho. Simplemente me resulta extraño que desaparezca tanto ahora, que falta tan corto para el matrimonio. Era como si ella quisiera empujarme, y lo hice, pero de nuevo, me tragué.
Sonreí. Me hice ciego. El compromiso se convirtió en una carrera. Preparaciones, lista de invitados, prueba de vestimenta, cambio de dirección, todo lo que camina como debería. O al menos eso es lo que quería creer. Pero en el fondo, algo en mí ya se había derrumbado. No dormí bien. Tenía convulsiones de ansiedad que comencé a disfrazarme como cansancio. Lloré solo en el baño, preguntándome qué estaba mal, pero no tuve el coraje de investigar, porque si me enterara, todo colapsaría. Y prefiero vivir con miedo a que enfrentar la caída. Solo llegó la caída, en cierto modo como mis peores pensamientos habría predicho. Fue el día de la boda, el día exacto. Me desperté temprano, nervioso, emocionado, rodeado de amigos, maquillaje y voces que me decían que este era mi gran día. Era como una película, hasta que sonó mi teléfono celular. Y en el otro extremo de la línea, la voz que me advirtió no temblaba. Era un primo lejano. Ella hablaba seca, recta. Fue visto saliendo con su hermana. Estaban juntos anoche, y no fue para hablar. Al principio, pensé que era una mentira, un malentendido, un brote de alguien que quiere atención. Hasta que vio que su teléfono celular estaba apagado, hasta que vea que la de mi hermana también lo era, hasta que pases 1 hora, luego 2, hasta que nadie pueda tener más contacto con tan poco, hasta que mi madre apareció en la habitación con los ojos bajos. Y fue entonces cuando entendí. No aparecerían, se habían ido, juntos. ¿Sabes cómo es vestirse como una novia y al mismo tiempo sentir que fue enterrado vivo? Es tú que quieres rasgar ese vestido y desaparecer también, pero no de vergüenza, de dolor. Un dolor tan sordo que no se resuelve ningún grito. Y allí, en medio de todo eso, en medio de una apariencia avergonzada y la gente que no sabe qué decir, solo quería entender por qué. Y nadie tuvo el coraje de explicarme, porque todos ya lo sabían. Yo fui el último en descubrir. Después de eso, no queda nada. Ni hogar, sin contacto ni fe, corté lazos, me mudé de la ciudad. Comencé todo desde cero. La medicina, que alguna vez fue un plan de carrera, se convirtió en mi única oportunidad de respirar. Y fui. Yo era como quien corre por no ser tragado por el dolor. Trabajé como loco. Me quedé atrás de servicio. Me enterré en mis estudios. Y gradualmente comencé a sentir algo que parecía esperanza nuevamente. Pero nunca volví a ser lo mismo. Años pasaron. Y por ironía o no, estaba al amanecer lo que todo cambió. Un deber largo y exhaustivo, donde lo único que quería era dormir. Hasta que la radio lo llamó. Emergencia. Mujer en trabajo de parto. No, compañero, no hay plan. Sin saber quién estaría al otro lado de la camilla, me levanté de la silla, respiré hondo y fui a responder, como siempre. Pero lo que vi cuando entré en esa habitación paralizó todo dentro de mí. Era ella, mi hermana, embarazada, en pánico, sudando, pidiendo ayuda, y no me reconoció de inmediato. No tenía idea de quién estaba a punto de atrapar a su bebé en sus brazos. Y allí, en ese momento, todo eso un día me destruyó, comenzó a cambiar. Todavía puedo escuchar el sonido de los pasos en ese corredor, el vergonzoso silencio de las personas que me rodean. ¿Sabes ese tipo de silencio que grita? ¿No necesitas palabras para decir que algo está profundamente mal? Se suponía que era mi día, el día que todos me vieran entrar a una novia, con los ojos brillando en expectativa, con la certeza de que algo guapo finalmente comenzaría. Pero lo que comenzó allí, había algo más, un dolor que no cura con el tiempo, solo cambia el lugar. Lo que sucedió esa mañana fue más que una decepción, fue un corte. Fueron unos minutos, todo listo, las flores, la música, la decoración que pasé meses planeando. Los invitados que vienen sonrieron, toman fotos, como si ese momento fuera eterno, y por un tiempo también quería creer que lo fuera. Todavía no sabía que, mientras tanto, mi hermana estaba encerrada en una habitación con el hombre al que iba a llamar a su esposo. No estaban discutiendo, no se arrepintieron, estaban tomando una decisión juntos, y la única persona que no sabía nada era yo. Alguien vino a llamarme. No hubo una explicación clara, solo una necesitamos hablar. Sentí, adentro, en el cofre, como si el cuerpo supiera ante la mente que algo se estaba desmoronando. Fui a la habitación reservada, todavía con el velo en la mano.
y cuando se abrió la puerta, no había nadie allí. Solo un teléfono celular en la mesa, con un mensaje en la pantalla. Era suyo. Perdóname, no soy el hombre que piensas. No puedo hacer eso. Volví a leer eso unas 10 veces, no entendiendo. Pensé que era una broma de mal gusto, hasta que mi madre entró en la habitación y no pudo enfrentarme. Fue entonces cuando ella dijo, se fueron juntos. No recuerdo haber llorado a tiempo. Me congelé. La mente colgaba. El cuerpo se quedó allí, como si no supieras qué hacer. Fue mucha información a la vez. La persona que elegí para compartir la vida y la persona que creció conmigo, compartió habitación conmigo, me robó la ropa, mantuvo mis secretos, estaban juntos. Y no fue ninguna traición, fue una decisión, una elección. Exclúyame de la ecuación y siga sin mí. La boda no fue cancelada, fue robado. La verdad es esta. Mi familia dividió las opiniones. Algunos fingieron no saber nada. Otros dijeron que necesitaba comprender sus sentimientos. Me pidieron que madurara. Dijeron que no cambió el hecho de que ella todavía era mi hermana. Escuché esto de personas que me vieron crecer, quien comió en mi mesa, quien me llamó hija, como si no fuera nada mucho, como si mi corazón no hubiera sido aplastado dentro de una iglesia decorada. Y lo peor no es lo que pasó, fue el después. Fue a despertarse al día siguiente y se dio cuenta de que todos seguían su vida normalmente mientras yo todavía intentaba respirar. Fue a ver que las fotos desaparecieron de las redes sociales, los mensajes cesan, las llamadas nunca vuelven a suceder. Fui excluido del grupo familiar. Me tomaron de los recuerdos como si fuera el error de la historia. Cómo amar a alguien con verdad fue el error. Cómo confiar fue ingenuamente, como si fuera mi culpa que creyera. Fue entonces cuando algo en mí murió, pero otra parte comenzó a nacer. Me encerré durante meses, me alejé de todo y de todos, y en el silencio del dolor encontré una fuerza que nunca imaginé tener. No es una fuerza horneada, no es el que grita y quiere vengarse de sangre en sus ojos, pero una fuerza más fría y firme, una fuerza que decide, que reorganiza las prioridades, lo que limpia lo que está podrido, incluso si donas. Empecé desde cero, en otra ciudad, con otro nombre profesional, con una cara que ya no sonrió fácil, pero aprendió a ver lo que una vez pasó desapercibido. Me convertí en médico, no porque quisiera estatus, pero porque quería salvar lo que nadie me salvó. Era como si, cuidando el dolor de los demás, anestesía el mío. Pasé noches despejadas, turnos agotadores, escuchando a las madres gritando, los padres se derrumbaron, los niños pidieron ayuda, y en cada look me vi a mí mismo. Cada paciente me recordó lo que es ser humano, lo que está dolido y sigue respirando de todos modos. Ya no hablé con ella, no envié un mensaje, no fui después, nunca quise saber qué hizo con la boda que robó. Si era feliz, si te arrepientes, duermes en paz. Nada de esto me interesó más. Lo único que quería era seguir, y durante años lo seguí, en silencio, sin aparente rencor, pero con cicatrices abiertas en el interior, hasta que llegó ese amanecer. Servicio empaquetado, hospital agitado, lluvia golpeando los vasos. Recibo una llamada urgente, embarazada en trabajo de parto sin compañero, delicado, nervioso, desesperado. Cuando vi el nombre en el sistema, mi estómago se volvió. No era un nombre común, era ella. 3 años después, ella estaba allí, y no había otro médico disponible al amanecer, solo yo. Y en ese momento, todo dentro de mí se congeló de nuevo, pero no de la misma manera. Fue una congelación diferente, no por miedo, de poder, de conciencia. Era como si, por primera vez, la vida hubiera puesto en mis manos la oportunidad de enfrentar todo hacia adelante y sin previo aviso. Y fue entonces cuando entré en esa habitación que sabía. Nada de lo que había planeado compararía con lo que iba a suceder. Ella no se disculpó, nunca envió un mensaje, ni siquiera trató de justificar. Desapareció con él como si no hubiera pasado nada. Y lo más herido es que nadie lo cargó de ella. La vida siguió, pero el mío estaba junto a la habitación, entre flores marchitas, invitaciones desgarradas y una alianza que no tenía el coraje de salir de mi mano durante semanas. No sabía qué hacer con todo, con esa vergüenza que no era mía, pero nos vestimos como una segunda piel.
Porque cuando es tu propia hermana la que te destruye, no es solo el corazón el que se rompe, es la referencia, es confianza en todo lo que pensaste que era sólido. Hubo un momento, en los días siguientes, cuando pensé en renunciar a todo, estar en silencio, desaparecer, tal vez dejar que el tiempo se trague mi dolor en la automática. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor se convirtió en un tipo extraño de combustible. Dejé de buscar respuestas y comencé a parecer silencio. Tomé mis pocas cosas, miré hacia atrás enojado y aliviado, y me fui sin previo aviso de nadie. Ni ella, ni él, ni siquiera mis padres. Desaparecí del mapa, y nadie llegó a... Elegí una ciudad lejana, un lugar donde nadie sabía mi nombre, donde podía caminar por la calle sin sentir que la gente estaba hablando de mí. La sensación de libertad mezclada con la soledad era extraña, pero de alguna manera me dio fuerza. Me metí en la universidad, no para demostrar nada a nadie, porque en ese momento nadie más me miró, pero porque era lo único que todavía me daba algún tipo de significado. La medicina no era un viejo sueño, fue casi un escape. Necesitaba entender lo que lastimó a la gente, porque tal vez podría entender lo que también me dolió. Estos fueron años intensos, largo, cumplimiento de las noches, ojos cansados, hambre olvidada por turnos voluntarios. Me tiré al trabajo como quien intenta olvidar su propio nombre, y gradualmente comenzó a funcionar. Crecí adentro. No me gusta quien se olvida, pero como aquellos que transforman el dolor en la estructura. Cada paciente al que asistí era una forma de rescatar mi propia dignidad. Cada triste historia que escuché me mostró que el mundo era mucho más difícil que mi herida, y sin embargo, mi herida no sanó por completo. Unas noches todavía soñé con ella, no con él, pero con ella. La forma en que sonrió sin culpa, la forma en que me miré antes de la ceremonia como si estuviera orgulloso de mí. Me preguntaba cuándo decidió hacer eso, si fue gradualmente o fue de inmediato, si dormía en silencio o si en algún momento recordaba lo que me causó. Quería gritar, aparecer frente a ella un día y preguntar, ¿por qué? Pero nunca lo hice. Nunca quise que supiera dónde estaba. Ella no merecía mi proceso. Ella no merecía saber cuánto renací sin nadie en nuestra familia. La verdad es que morí ese día y tuve que volver a aprender todo, desde confiar hasta mirar en el espejo y no sentirse estúpido. Comencé a vivir con la sensación constante de que necesitaba demostrar que valía la pena, no para los demás, pero para mí. Y así es como cuando me di cuenta estaba allí, formado, con diploma en la mano, cambios fijos en un hospital respetado, y el respeto de las personas que nunca me vieron colapsar, incluso cuando temblé adentro. Nunca mencioné a mi familia, nunca hablé de ella. Era como si esa parte de mi vida hubiera sido eliminada, hasta que, en un amanecer frío y vacío el viernes, recibí una emergencia en el hospital. Una mujer embarazada, con complicaciones graves en el parto temprano. El tipo de caso que te lleva del cansancio y te pone en alerta en segundos. Tomé el registro médico, como siempre hago, para comprender el historial del paciente, y allí, en la parte superior de la forma, llegó el impacto. Su nombre. Era ella, 3 años, sin escuchar, sin ver, sin saberlo, y ahora ella estaba allí, al otro lado de la puerta, desesperado, embarazada, vulnerable, y sin la más mínima idea de quién entraría en esa habitación para cuidarla. Durante unos segundos me congelé, mi mano tembló, sentí que mi rostro me estaba calentando. Ese viejo dolor, que pensé que estaba enterrado, regresó todo hacia atrás, como si hubiera dormido dentro de mí, esperando solo este momento para despertarse. Casi salí corriendo, casi le pedí a alguien que se hiciera cargo en mi lugar, pero no había nadie. El hospital estaba con un equipo reducido. Fue unas largas vacaciones, y yo fui el único médico disponible esa noche. Ella no me reconoció al principio. Estaba jadeando con una cara de dolor cubierto de sudor, los ojos desesperados en busca de respuestas. Entré en la habitación como siempre lo hacía, profesional, frío por fuera, pero por dentro, cada segundo era una guerra que solo sabía que estaba sucediendo. E incluso allí, en esa situación completamente surrealista, lo único que pensé era, ¿qué ahora? Podría haberme dado la espalda, podría haber hecho el mínimo,
Podría haber dejado que el pasado grite más fuerte que mi vocación, pero algo me estrelló, porque allí, en ese mismo momento, ya no se trataba de ella, se trataba de mí, sobre lo que quería llevar de ahora en adelante. ¿Qué marca elegiría dejar en esta historia que ya había marcado tanto? Y fue en ese momento, en absoluto silencio, que el cambio comenzó a suceder. No es la forma en que imaginé, pero la forma en que necesitaba ser. Después de ese día, no podía mirarme en el espejo de la misma manera. No fue solo tristeza, estaba avergonzado. Era como si hubiera estado demasiado expuesto, demasiado humillado, y todos habían guardado silencio. Nadie vino después, ni mi hermana, ni él, ni mi madre. Cada uno siguió su vida como si no hubiera pasado nada, y yo me quedé allí, con ese vestido colgando detrás de la puerta durante semanas, tratando de entender cuándo mi vida había dejado de ser mía, cuándo se convirtió todo en una trampa disfrazada de fiesta. Lo único que me quedó fue el silencio, y dentro de ese silencio tuve que decidir, o me hundí para siempre, o usé ese dolor como la gasolina. No se trataba de venganza, todavía. Se trataba de supervivencia. Ya no quería depender de nadie. Ya no quería soñar con nada que involucre a alguien más. Ya no quería escuchar promesas. Solo quería la oportunidad de respirar sin sentir ese nudo en tu garganta. Así es como me fui. Dejé todo atrás. Casa, apellido, recuerdos. Fui a otra ciudad, sin advertir a nadie, sin dar una dirección, sin crear expectativas. E inscrito en la Facultad de Medicina. No era un plan antiguo. Fue solo una decisión desesperada. Quería entender el cuerpo humano porque el mío fue destruido. Quería entender cómo sanar a las personas porque nadie había tratado de curar a la mujer en la que me convertí. Los primeros meses fueron un golpe. La soledad era insoportable. Estudió durante el día, limpió las habitaciones del hospital por la noche y dormía poco, casi nada. No tenía lujo, no tenía apoyo, ni palabras de aliento. Y sin embargo, todos los días llevaba mi bata de laboratorio de estudiantes blancos como una armadura. Ya no era la novia traicionada. Era una mujer tratando de reconstruir todo en silencio, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Solo el cuerpo habla, y en varias ocasiones gritó. Hubo un día que vomité con ansiedad antes de una prueba. Hubo un día que tuve en medio de la cirugía simulada porque la memoria de su hermana apareció de la nada. Tenía crisis de llanto en el baño de la universidad y nadie lo supo. Me reí en los pasillos. Ayudó a colegas y por dentro soplé, pero fue un dolor silencioso, profundo, de aquellos que nadie ve, pero eso forma todo lo que viene después. Me gradué sin una fiesta, sin diploma enmarcado. No hay miembros de la familia en la audiencia. En la recopilación, mientras todos corrían para abrazar a los padres, hermanos y novios, me quedé allí, con el diploma en la mano y una sola certeza en mi corazón. Lo conseguí, y nadie sabía el precio. Nadie vio el daño que tuve que acumular solo, pieza por pieza. Con el tiempo, me di cuenta en el hospital donde trabajaba. Subí lentamente, deber tras servicio. No fue solo para la técnica, era la forma en que miré a los pacientes en el ojo. Reconocí ese dolor, sabía ese silencio, y cada vida que ayudé a salvar también me curó un poco. Pero hay cosas que creemos que olvidaron, y no olvidó. Solo se almacenan en un rincón oscuro de la memoria, esperando el momento adecuado para reaparecer. Y estaba en un amanecer común, entre el café amargo y un servicio de rutina, que el pasado llamó a la puerta de una manera que nunca podría predecir. Estaba lloviendo mucho esa noche, emergencia llena de gente. Un paciente llegó al parto con un dolor intenso y muy alta presión. Comencé a leer el registro médico sin mucha atención, pero cuando vi el nombre, mis manos se congelaron. Por un segundo pensé que era una coincidencia, pero el apellido, la fecha de nacimiento, no pude negarlo. Era ella, mi hermana. Después de todo 3 años, ella estaba allí, solo, asustado, gritando por ayuda y sin saberlo, que yo era el único médico de guardia al amanecer. No había tiempo para pensar. No pude rechazar. Ella no me reconoció de inmediato. Yo tampoco dije nada. Simplemente puse los guantes, respiré profundamente y entré en la habitación. Mi corazón estaba en guerra, pero mi mente necesitaba estar fría.
No para ella, para mí. Todo lo que vivía, todo lo que me tragaba en silencio, todo lo que apoyaba solo, parecía haberme llevado a ese momento, como si Dios me estuviera diciendo: ahora está contigo. No se trataba de una revancha ruidosa, se trataba de decisión, sobre la transformación, sobre mostrar sin tener que decir que hay heridas que no dejamos sanar para venganza, sino por dignidad. Y mientras se retorcía en la camilla, sosteniendo su propio útero, temeroso de perder a su hija, ya no era la mujer abandonada en el altar. Yo era el médico que podía decidir el resultado de esa historia. Solo algunas verdades estaban por venir. Ni ella ni yo estábamos preparados para lo que sucedería después de esa entrega. Se suponía que era solo otro amanecer en el hospital, deber común, rutina extraída, ojos cansados tratando de mantenerse abiertos con café débil y una luz fría que ilumina el pasillo, el tipo de noche que se pierde en sus propios pensamientos para no hundirse en el cansancio, hasta que un chip llegó a mi mano y el nombre me atrapó. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Leí de nuevo, miré el nombre, el apellido, edad, y por un segundo pensé que era delirante, que la mente cansada estaba predicando, pero no, era ella, mi hermana, el mismo que un día sostuvo mi vestido de novia con mis manos y sonrió falso frente a mi alegría, el mismo que destruyó todo lo que creía sin dudarlo, y ahora estaba allí, en el hospital donde trabajaba, en trabajo de parto, y yo era el único médico disponible. Tuve que tragar con fuerza. El corazón se aceleró de una manera que no coincidía con la frialdad que aprendí a mantener en la medicina. Mis dedos temblaron. El chip parecía quemado en mis manos y durante unos segundos consideré irme, desaparecer, finge que no vi, entregar a otra persona, pero no había otra persona. Me acabo de tener. Y fue entonces cuando todo se volvió. El sentimiento era surrealista, como si la vida me hubiera puesto exactamente donde necesitaba estar. No vengarte, pero para ver claramente lo que una vez estuvo confundido, porque por mucho que la ira estuviera allí, latente, lo que más me dolió fue darme cuenta como ella, que una vez me conocía tan bien, ahora estaba a punto de depender de mí. Sin darse cuenta de ello, fui a la sala de servicio. Estaba sentada, sudando, su mano apretando el vientre y los ojos cerrados, jadeando. El esposo de al lado, nervioso, tratando de ayudar sin saber cómo. Y allí, frente a ella, esperaba que ella me reconociera. Esperé a que sus ojos me encontraran, pero ella no lo vio. No me viste. Ni siquiera soñó que la persona que estaba a punto de ayudarla a darle a luz fue la misma que aplicó el día más importante de su vida. Fue entonces cuando entendí. No se trataba de ser visto, se trataba de estar completo, y por primera vez lo estaba. Hice lo que tenía que hacer. Mantuve la calma, dirigí al equipo, seguí cada contracción, sostenía los instrumentos, daba los comandos correctos, y por dentro una parte de mí gritó, no de odio, pero de lucidez, porque pasa el tiempo, y cuando la verdad regresa, ella no vuelve gritando, ella vuelve en silencio, con impacto, con consecuencia. Y eso es exactamente lo que pasó. Ella solo se dio cuenta de quién era cuando todo había terminado. El bebé nació bien, hermoso, saludable, y mientras lloraba de alivio y emoción, me miró a los ojos y se detuvo, como si un golpe invisible se hubiera cruzado de su pecho. Ella me reconoció, tomó segundos, pero reconocido. La sonrisa desmantelada, la mano se detuvo en el aire, la voz falló, y acabo de decir, está bien con ella, felicitaciones, ella es fuerte. No hubo discurso, no hay solicitud de perdón. Pero lo que sucedió en ese aspecto fue más que cualquier palabra. Ella lo sabía, ella vio, y en ese momento todo lo que intentó esconderse debajo de la alfombra de la arrogancia se derrumbó, porque ya no se trataba del pasado, se trataba de lo que la vida le hizo a cada uno de nosotros después de eso. Había elegido crecer, ella escondida, y ahora el pasado estaba llamando a la puerta de una manera que ya no podía ignorarla. Salí de la habitación antes de que ella dijera algo. No quería aplausos, no quería llegar tarde, solo quería respirar de esa habitación. Y entiende lo que acababa de pasar, porque por mucho que actué con frialdad médica, todo estaba en llamas por dentro.
su imagen acostada en esa camilla vulnerable, sola, sin saber que la única persona que podía ayudarla era precisamente a quien trató de destruir. Me dejó inquieto, no porque duele, pero porque no disfruté verla así. La verdad es que lo que ella me llevó un día ya no me definió, pero lo que hice por ella al amanecer, eso me puso y me mostró que la transformación real no ocurre cuando regresamos, pero cuando elegimos seguir adelante, incluso con todas las razones para darnos la espalda. Pero esta historia aún no ha terminado, porque lo que sucedió después fue aún más inesperado. En ese amanecer lluvioso, el hospital estaba callado de lo habitual. La mayoría de los días ya se había ido. También estaba a punto de irme cuando escuché los pasos apresurados de las enfermeras que atraviesan el pasillo. Fue otro parto de emergencia, aquellos que llegan sin previo aviso, sin plan de nacimiento, sin compañero, solo dolor, apurarse, miedo. Tomé los datos, comencé a organizar los procedimientos y leí el nombre del paciente. Mi cuerpo se estrelló. El sonido circundante parecía desaparecer. El papel casi cae de mi mano. Era ella, mi hermana. 3 años. 3 años sin ver ese nombre, sin escuchar su voz, sin saber si estaba viva, casada, feliz o sola. Había dejado todo atrás. Eliminé el número, eliminé las fotos, cambié de la ciudad, cambié mi vida. Y sin embargo, el destino la puso allí, frente a mí, bloqueado en una camilla, en trabajo de parto, gritando por ayuda, y yo era el único médico de servicio. Se apresuró, su rostro sudoroso, cabello despeinado, ojos vidriosos, pero no me reconoció. No allí, no en ese momento. Ella no vio a la mujer que abandonó en el altar, no vio a la hermana que ella se avergonzó ante toda la familia. Solo vio la bata de laboratorio, listo para hacer lo correcto, y lo hice, no porque ella lo mereciera, pero porque me lo merecía. Me merecía terminar ese ciclo con dignidad, sin convertirme en lo que me hicieron. Mientras gritaba, le preguntó a la anestesia. Lloró y rogó a alguien que la ayudara. Mantuve mi expresión firme. Dentro, sentí todo al mismo tiempo: enojo, desprecio, lástima. Una especie de lástima, las que no queremos sentir sino sentir. Y en medio de todo esto, una pregunta vino dentro de mí. ¿Qué haría ella si fuera todo lo contrario? Si estuviera allí, vulnerable, asustado, a punto de traer una vida al mundo, ¿me habría ayudado? ¿O te darías la espalda como lo hiciste antes? Pero no estaba allí para vengarme. Estuve allí porque incluso después de todo, incluso después de lo que ella me llevó, todavía había una sensación de justicia dentro de mí, de compasión, en verdad. Y es por eso que permanecí. Puse los guantes, me preparé, lo miré a los ojos, justo cuando estaba perdiendo su fuerza, y fue entonces cuando sucedió. Ella me miró hacia atrás. Por un segundo el tiempo se detuvo. Su rostro se retorció, no solo por el dolor físico, sino por la confusión, por memoria. Ella lo sabía. Sabía quién era. Ella reconoció mi mirada, el mismo aspecto que un día suplicó por explicación, por excusa, para cualquier cosa. El mismo aspecto que evitó durante 3 años. Y ahora, ella estaba allí, mintiendo, temerosa de morir, mirándome como si quisiera decir algo. Pero no dije. No se hizo ninguna palabra, ni excusa ni justificación, ni mi nombre. Solo silencio. Un silencio tan fuerte que duele. Continué el trabajo como si no pasara nada, tranquilamente, con técnica, con la precisión de aquellos que han aprendido a convertir el dolor en fuerza. El bebé nació bien, saludable, llorando ruidosamente, y en ese grito sentí algo dentro de mí rompiendo, no de dolor, sino de liberación. Le entregué al bebé en sus brazos. Ella no podía mirarme. Bajó la cabeza, tal vez fuera de vergüenza, tal vez por orgullo, pero me di cuenta. El impacto estuvo allí. No necesitaba discurso, no necesitaba una explicación. La verdad oculta entre nosotros estaba abierta. Había hecho lo que nunca esperaba. Extendí mi mano cuando más la necesitaba. Y no porque ella lo mereciera, sino porque necesitaba terminar esa historia de una manera que nunca podría predecir. Salí de la habitación en silencio. Respiré hondo en el pasillo. Me apoyé contra la pared y dejé que algunas lágrimas cayeran. No fue tristeza, sin arrepentimiento.
Fue el peso de los años que salieron de las lágrimas. Esa fue la primera vez desde el día de la boda que sentí en paz con todo lo que sucedió. No porque pagó por lo que hizo, pero porque no tuve que inclinarme a su nivel. Y ese fue mi cambio. Pero la historia no se detuvo allí. Al día siguiente, cuando revisé los registros médicos y organicé los máximos, sucedió algo inesperado. Algo que nunca imaginé volvería a mí, especialmente de ella. Y fue en este momento que me di cuenta. La verdadera consecuencia de nuestras decisiones no siempre aparece de inmediato. A veces toman tiempo, pero cuando regresan duro. Y dejar marcas. Marcas que no siempre sanan la forma en que pensamos. Ella no me reconoció de inmediato. Estaba pálido, sudando, gritando de dolor. Y en ese estado, con un vientre a punto de traer a alguien al mundo, no miró a los ojos de nadie. Solo rogó ayuda. Tenía miedo. Pero no fue solo para la entrega. Era el miedo a alguien que sabía que vivía una mentira demasiado tiempo y ahora era completamente vulnerable, sin maquillaje, sin control, sin la pose que sufrió durante años. Me quedé allí, firme, silencioso. El registro médico no mentía. Era ella, la mujer que me sacó de lo que más creía en mi vida. El que dijo que me amaba mientras sonría por detrás, apuñaló hacia adelante y aún tenía el coraje de llamarlo destino. El mismo que decía, te excedes, esta es tu cabeza. Nadie robó a nadie, pero ella robó y lo sabía. Y por mucho que él nunca había dicho, ella llevó la sombra del arrepentimiento que fingió no tener en su rostro. En esa habitación, rodeada de enfermeras y máquinas silbando, había un silencio entre nosotros que nadie más escuchó. Era como si todo el mundo hubiera cambiado. Solo los dos existimos allí. Y sin embargo, ella no sabía quién estaba antes que ella. Y yo sabía demasiado. Sabía de cada mentira, con cada aspecto evitado en las fiestas familiares, cada silencio que ella solía ocultar la culpa. Podría haberme alejado. Tenía todo el derecho. Reclamar sobrecarga, cansancio, cualquier cosa. Nadie me cuestionaría. No en ese momento del amanecer, no con tantos otros médicos de servicio. Pero no me fui. Y no fue para ella, fue para mí, porque por primera vez en mucho tiempo tenía el control. No la situación, pero de mí mismo. No quería vengarme de los que dolían. La quería allí, necesitándome, necesitando confiar en el cuidado de quien una vez lo arrojó como si no valiera la pena. Y mira, ahora tenía mis manos en su vida. Cuando comencé el procedimiento, ella finalmente me miró. Los ojos buscaron alguna explicación, alguna lógica en la cara que no había visto en años, y en el momento en que se dio cuenta de quién era como si él hubiera recibido una bofetada que nadie dio. Ella se estrelló, las palabras desaparecieron, la cara perdió color para siempre, y durante unos segundos el dolor del parto se ha mezclado con otro dolor, el de la conciencia. Podría haber dicho cualquier cosa, podría haber vomitado todo lo que mantuve durante 3 años, pero no. Simplemente hice lo que nunca hicieron por mí mismo. Me quedé y me cuidé. Me ocupé de la mujer que me reí cuando colapsé. Me ocupé de la misma boca que dije, deberías acostumbrarte a perder. La cuidé mientras gritaba con el nombre de un hombre que también me había borrado de la historia como si nunca hubiera existido. Y allí, entre un grito y otro, comenzó a llorar. Ya no era el grito de dolor físico, era otro, uno que vino de adentro, uno que no tiene medicina, que no tiene anestesia. El grito de aquellos que tienen peso y nunca tuvieron el coraje de enfrentar. Continué allí, no como una heroína, no como mártir, pero como alguien que finalmente entendió que la venganza más poderosa no es convertir lo que intentaron hacerte. Nació el bebé, llorar fuerte, saludable. Lo primero que escuché de su boca después de todo fue, ¿está bien? Acabo de asentir. No respondí con palabras, y tal vez ella entendió que en esa respuesta silenciosa había todo lo que necesitaba escuchar, porque ya no estaba atrapado en el pasado, y ella ahora estaba atrapada en el presente. Todavía estaba temblando cuando sostenía a su hija en su regazo, y pude ver, allí mismo, en esos segundos cuando todo parecía haber regresado en el tiempo, que su mente estaba corriendo. Tal vez estaba recordando lo que hiciste, quizás preguntándome si sería perdonado, pero en ese momento nada más importaba. No estaba allí
para dar respuestas. Estuve allí porque decidí no escapar de mí. Cuando sostenía a su hija, finalmente apareció el padre de la niña. Llegó tarde, confundido, tratando de entender todo. Cuando sus ojos cruzaron con los míos, lo volví a ver. El mismo aspecto vacío, el mismo egoísmo disfrazado del encanto. Nada cambió en él. Pero yo era otro. Y fue en ese momento, con los dos allí antes que yo, que una verdad oculta se hizo evidente. No me llevaron nada. Solo revelaron quiénes siempre eran. Y por mucho que intentaran borrar mi historia, ella todavía estaba viva dentro de mí, más fuerte, más consciente, más completo que nunca. Salí de la habitación en silencio, con las manos temblorosas pero mi corazón tranquilo, porque la mayor transformación ocurre cuando decidimos no responder con el mismo veneno, cuando entendemos que el impacto de una actitud proviene más firme que la furia, cuando optamos por la verdad, no la de ellos, sino la nuestra. Pero lo que sucedió después de ese amanecer era algo que ni siquiera podía predecirme, porque ciertas consecuencias llegan tarde, pero cuando llegan, vienen lo suficientemente duro como para demostrar que nada estaba impune. Ella no me reconoció de inmediato. En medio de la desesperación, el dolor, las contracciones y el miedo, solo quería ser rescatada. Cuando leí el nombre en el registro y vi ese apellido que había tratado de olvidar tantas veces, confieso, por dentro me bloqueé. En el exterior respiré hondo. Era mi deber. Fue el único médico disponible esa noche. Y por ironía o providencia del destino, que estaba acostado allí en pánico, era ella, la misma hermana que me sacó de mí mismo, el día que debería ser la más feliz de mi vida. Me acerqué lentamente. Mi corazón golpeó mi oído, pero con manos firmes. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y lo haría. ¿Por qué conseguí? Porque en ese momento vi todo. Vi quién era antes de la caída. Vi a quién me volví más tarde. Vi a la chica que soñaba con el vestido blanco y la mujer que aprendió a vestirse con coraje para enfrentar el mundo. Y frente a esa mujer sudando, gritando y llorando en la camilla, vi la misma expresión de miedo que llevé adentro durante 3 años. Miedo a no tener ningún control de nada. Miedo a no merecer lo que está por recibir. Ella no pidió perdón. No en ese momento. Tal vez ni siquiera me había dado cuenta de quién estaba allí todavía. Y honestamente, eso ya no importaba. No necesitaba su excusa. Mi dignidad ya había regresado antes de eso. Pero lo que ella no sabía es que también temblé adentro. También estaba acostado en una camilla invisible, lista para dar a luz a una versión de mí que se ahogaba durante años. La mujer que sobrevivió, que ganó sin tener que tomar represalias con la misma moneda, y que ahora, irónicamente, era responsable de traer una nueva vida al mundo, la vida de su hija. Cuando nació el bebé, el silencio de la habitación era más alto que el llanto. La sostuve en mis brazos con la delicadeza de quien sabe el peso que tiene un nuevo comienzo. Ese niño no tenía la culpa de nada. Ella llegó al mundo en una guerra invisible, y sin embargo, llegó respirando, fuerte, llena de vida. La puse en el pecho de su madre, y solo entonces me miró a los ojos. Ese aspecto. Ella se congeló. Sus ojos estaban glaseados, y en ese momento no se tomó ninguna palabra. Su rostro hablaba lo que su boca nunca tendría el coraje de decir. Vi el miedo, el arrepentimiento, la vergüenza y quizás el miedo. Pero lo que más vi, había algo que nunca tuvo el coraje de admitir en voz alta: reconocimiento. Por primera vez, entendió el tamaño del impacto de las decisiones que tomó. Se dio cuenta de que no todo está enterrado para siempre, que la verdad oculta de una historia vuelve, tarde o temprano, a veces en el altar, a veces en una sala de partos, a veces en el silencio entre 2 respiraciones. Me acerqué, me toqué el hombro y dijo lo único que debía decir: su bebé está bien. Eso es todo lo que importa. Y fue realmente. Pero eso no era todo lo que estaba sucediendo allí. Mientras abrazaba a su hija, tratando de no colapsar, dejé la habitación en silencio. Fui al vestuario, cerré la puerta y me senté. No lloré, no grité. Acabo de llegar allí en silencio, sintiendo una especie de paz extraña. Como si finalmente, después de tanto tiempo, la escala había regresado al lugar. Y no por venganza, pero para la justicia emocional. Para una verdad que,
Incluso si nadie reconoce en voz alta, está presente, claro, imposible de negar. Puede que nunca se disculpe conmigo, y esa es la suya. Pero lo que sucedió al amanecer no fue una coincidencia, fue una consecuencia, según las elecciones, las formas, lo que decidió conseguirme años antes y la forma en que decidí reconstruir más tarde, sin aplausos, sin audiencia, solo con coraje, mucho coraje. ¿Y sabes lo que es más curioso? Mientras me lavaba las manos y miraba mi reflejo en el espejo del hospital, me di cuenta de que ya no estaba enojado. Lo que quedaba no era el dolor, era la claridad. La claridad de quien sabe que la peor traición es no perder a alguien, es perder quién eras por alguien. Y en ese espejo encontré a alguien que aún no conocía por completo. Yo mismo, no la novia abandonada, no la hermana rechazada, pero la mujer que se negó a volverse amarga, a pesar de que tenía todas las razones para eso. Solo eso aún no era el final, porque una semana después, ella regresó al hospital, y fue entonces cuando sucedió algo completamente inesperado, algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. No puedo olvidar el sonido que resonó en la sala de ese amanecer. Carcajadas, gritos de dolor mezclados con un grito que parecía provenir de alguien que no era dar a luz ni enfrentar su propio pasado. Era ella, y cuando vi el nombre en el formulario, no necesitaba nada más. Era como si el tiempo se hubiera congelado por un segundo solo para recordar lo que me quitó. Y ahora, sin preguntar, sin planificar, sin siquiera imaginar, ella estaba allí, frágil, expuesto, desesperado y necesitándome. Podría haber dejado esa habitación. Podría haber dicho que no estaba emocionalmente en forma, que otro médico debería asumir, pero algo más fuerte que el orgullo libró mis pies en el suelo. Era como si una parte de mí dijera, quédate. No estaba orgulloso. No se trataba de mostrar fuerza. Se trataba de finalmente enfrentar todo, sin esquivar, sin fingir y sin huir, porque por mucho que ella me haya devuelto la espalda en ese altar, todavía sabía exactamente qué hacer en esa habitación. Y en ese momento, que tenía el control de la situación, fui yo. Ella no me reconoció de inmediato. Estaba sudando, llorando, entre las contracciones, gritando el nombre del padre del niño, como si eso fuera a resolver algo. Continué en silencio, con el chip en mis manos, mirando su rostro con un torbellino dentro de mí. Recordé el día que la abracé llorando cuando rompió con su primer novio. Recordé el pacto de nuestro hijo, jurando que nunca nos ocultaríamos nada el uno del otro. Recordé mi vestido desgarrado, el pacto abandonado en la cama. Recordé todo, pero no dije nada. Hice lo que tenía que hacer, en silencio. Exactamente. Ella gritó y yo guié. Ella escupió y yo respondí con firmeza. No fue venganza, era control. Control sobre mí, sobre lo que una vez me hicieron sentir, sobre cómo decidí lidiar con eso. La verdad es que esa noche no se trataba solo de dar a luz a un niño. Se trataba de que enterrara un dolor que nadie más ha visto, que a nadie le importaba la comprensión, pero lo llevé durante años como si fuera mi culpa. Recuerdo exactamente el momento en que finalmente me miró a los ojos, ya con el niño en su regazo, sudoroso, tremendo, débil. Su mirada era alguien que encontró un fantasma. Ella no sabía qué decir, y ni siquiera necesitaba hacerlo, porque en ese momento entendí que ella llevaba, incluso sin admitir, el peso de lo que hizo. Y este peso estaba estampado en el silencio que nos involucraba, pero no me veía enojado. Y eso es lo que la desarmó. Miré con la verdad, con la misma lucidez de aquellos que ya no esperan nada de nadie, con el aspecto de aquellos que aprendieron a no necesitar justicia de otros para seguir adelante. Ella lloró, pero no me abracé, no me incliné. Acabo de llegar allí. Con el mismo control entré en esa habitación, porque mi dignidad ya no estaba en su aceptación, ni siquiera en las disculpas que nunca llegaron. Fue en todo lo que construí después de eso. Tal vez ella esperaba gritos, esperé la ofensa, esperar el rechazo, pero lo que ofrecí fue algo que nunca esperó. Ten cuidado, profesionalismo, presencia. Y eso para ella dolía más que cualquier venganza declarada, porque fue allí lo que ella vio, claramente,
la consecuencia de la elección que hizo hace 3 años. Ella me quitó el día, pero nunca tuvo lo que construí más tarde. Salí de la habitación sin decir una palabra más, y cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí algo que no había sentido durante mucho tiempo: la paz. Por primera vez, no estaba tratando de probar nada, solo fui yo. Y eso fue suficiente, porque no es todos los días que la vida te pone cara a cara con aquellos que te lastiman, y todavía te da la oportunidad de responder sin tener que agacharse. No perdoné, y ella no preguntó, pero en ese momento, la verdad se colocó entre nosotros como un espejo. Ella vio a la mujer en la que me convertí, y vi que no había parte de eso. Y tal vez ese fue el mayor cambio de todos, porque ya no era el novio, ya no se trataba del matrimonio, se trataba de mí, sobre todo lo que llevé en silencio. Cada vez que me llamaban débil, demasiado sensible, dramático, cada vez que me tragué mi grito para no ser inconveniente, yo era el inconveniente tan silencioso, que desapareció, que reconstruyó tu vida. Y eso regresó, sin tener que ser anunciado, e incluso sin una palabra ella entendió, porque a veces la venganza más justa no actúa mientras actuaban contigo. Está teniendo la oportunidad de tomar represalias y elegir no ensuciarse las manos, no porque lo olvidaste, pero porque creciste, porque cuando la herida se cura sinceramente, lo que una vez fue el dolor se convierte en fuerza, y lo que era una fuente de vergüenza se convierte en una señal de superación. Pero lo que sucedió después de esa entrega es algo que ni siquiera estaba listo para vivir, porque la historia no terminó allí. Ella solo comenzó a revelarse. Si te quedas aquí, es porque esta historia ha tocado en algún lugar dentro de que nadie alcanza. Y si por alguna razón sentiste como si este dolor también fuera tuyo, incluso de otra manera, solo quiero decirte, no estás solo. Hay cosas que nunca le dijimos a nadie, pero lleva todos los días sagrados como si hubiera sucedido. Si quieres, dime en los comentarios con una frase simple, como: este mensaje fue para mí. No es necesario explicar nada. Quizás no encuentres a alguien allí sintiendo lo mismo. Y si historias como esta te hacen respirar más profundo, repensar el pasado o ver la fuerza que ni siquiera sabías que tenías, así que sigue siendo yo. Aquí hay un video que puede mostrarle algo que no ha tenido el coraje de mirar, pero tal vez exactamente lo que necesitaba escuchar hoy.